más oportunidades para todos ustedes. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es el desarrollo ya de nuestra última clase de lo que es el curso de razonamiento matemático. Como siempre, pues recordándoles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean, van a desear quizás por ahí volver a verlo, basta con ingresar a nuestra plataforma que la pueden visualizar las veces que ustedes creen conveniente, ¿sí? Muy bien, entonces, como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo al costado para que también puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Muy bien, entonces les voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar con lo que es el curso de razonamiento matemático, ¿sí? Razonamiento matemático. Muy bien. Muy bien, pueden observar mi pantalla, ¿verdad? Se puede observar mi pantalla, por favor, me confirman. Muy bien. Sí, profesora. Ya, Sí, se ve normal. ya, muy bien, gracias. Entonces, el área que estamos trabajando, el área que estamos llevando es razonamiento matemático. El tema que vamos a hablar el día de hoy son las fracciones, ¿sí? Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes si se trata de los números, si se trata de los números. Muy bien, entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son las fracciones. Vamos a hablar de las fracciones. ¿Qué será una fracción? Cuando nosotros hablamos de las fracciones, una fracción es cuando vamos a dividir a la unidad, es decir, al 1, en partes iguales. Una fracción representa parte de una unidad. Cuando hablamos nosotros de fracciones, siempre vamos a hablar de dos términos, de un numerador y de un denominador. ¿Qué es el numerador? El numerador, pues, es las partes que nosotros vamos a tomar. ¿Qué es el denominador? El denominador nos indica en cuántas partes se dividió la unidad, ¿sí? En cuántas partes se dividió la unidad. Supongamos que que tenemos acá, este círculo, ¿sí? Este círculo, supongamos que sea un pan, el cual pues nosotros lo hemos dividido en cuántas partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 partes iguales. Ojo, fracción es cuando vamos a dividir a la unidad en partes iguales. Entonces, si yo tuve un pan al inicio, un pan entero, lo dividí en 6 partes iguales. De eso, lo hemos tomado este pancito, este pedacito que está de color azul. Y me dicen, representa la fracción la parte que has tomado del pan. Entonces, ¿cómo se representa? ¿Cómo se lleva fracción? Siempre en la parte de abajo, que es el denominador, se pone la cantidad en el total que estuvo dividido la unidad. En este caso, tuve un pancito que lo dividimos en 6 partes iguales. Entonces, esos 6, ese total que se dividió, se pone abajo, 6. Y arriba se pone la parte que nosotros hemos tomado de ese 6. En este caso, como hemos tomado un solo pedazo, el que está pintado de azul, esto llevando la fracción sería un sexto, ¿sí? Sería un sexto. Un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Me parece que hay personas todavía que están a la espera de poder ingresar. Muy bien, ahora sí. Entonces, estamos diciendo que la fracción es cuando nosotros vamos a dividir una cantidad en partes iguales. Cuando hablamos de fracciones, siempre vamos a hablar de dos términos, de un numerador y de un denominador. ¿Qué nos indica el numerador? El número de arriba. El número de arriba nos indica las partes que nosotros estamos tomando. ¿Y qué nos indica el denominador? El número de abajo. El número de abajo me indica en cuántas partes se dividió la unidad, ¿sí? Se dividió la unidad. Por decir, si nosotros tenemos un ejemplo, si yo tengo un rectángulo, ¿sí? Tengo un rectángulo, el cual lo voy a dividir, supongamos, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes iguales. Ojo, partes iguales, de las cuales de estas divisiones que hemos hecho, pues supongamos que yo voy a tomar, por decir,
3 pedacitos. Lo voy a tomar estos 3 pedacitos. Estos 3 pedazos. Y me dicen representa en fracción la parte que tú has tomado. O en este caso, representa en fracción la parte que has pintado, que has sombreado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy fácilmente. Ponemos igual. Siempre primero lo más recomendable es poner el denominador, es decir, el número que está abajo. ¿Y de dónde sale ese número que está abajo? Pues es el total. ¿En cuánto se dividió este rectángulo? Vamos a ver en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 y en 7 pedazos. Entonces, tuvimos un rectángulo, eso es la unidad, el cual fue dividido en 7 partes iguales. Entonces, esos 7 se viene como denominador. ¿De dónde sale el 7? Porque ya saben que el rectángulo se dividió en 7 partes iguales. Ahora, para nosotros poder poner la cantidad del numerador, vamos a ver. De esas 7, ¿cuántas partes hemos tomado? En este caso lo hemos pintado. Son 3 pedacitos, 1, el 2 y el 3. Entonces, representando a la fracción, esta figura sería 3 séptimos, 3 séptimos, porque es en 7 el denominador. ¿De dónde sale el 7? Porque se dividió en 7 pedazos. ¿De dónde sale el 3? ¿Por qué lo pones el 3? Ah, pues porque son 3 pedacitos que están pintados. ¿Sí? Son 3 pedacitos que están pintados. A ver, nosotros podemos tener, por decir otro, supongamos que tengo un círculo. Ojo, tiene que estar dividido en partes iguales, ¿sí? De las cuales yo lo he tomado por decir este pedacito que está acá. Este pedacito que está acá, nada más lo estoy sombreando, ¿sí? Y me dicen representa la fracción, la parte que está sombreada. La parte que está sombreada lleva la fracción. ¿Qué fracción representa la parte sombreada? Ah, muy bien, pues yo digo entonces, a ver, ese círculo, la unidad, un círculo, en primer lugar se dividió en 4 partes iguales. 4 partes iguales. Eso es el denominador. De estas 4 partes iguales, solamente un pedacito es el que está sombreado. Entonces, llevándolo a fracción, eso es un cuarto. Eso es un cuarto. ¿Sí? Eso es un cuarto. Entonces, de esa manera, nosotros podemos representar una figura, una gráfica que nos dan a fracciones. Podemos representarlo. A ver, vamos a hacer unos ejemplos más. Vamos a hacer unos ejemplos más para que puedan comprender un poquito más. Supongamos que ahora a mí me dicen 4 quintos. A mí me dan la fracción y me dicen, haz la gráfica de esa fracción, grafícalo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a llevarla a la gráfica. Lo más sencillo siempre para mí es trabajarlo con un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo. Entonces, nosotros sabemos que el número de abajo es el total en que se dividió este rectángulo, ¿verdad? Es el total. A mí me dicen que este rectángulo se dividió en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Partes iguales, 5 partes iguales, porque eso me indica el denominador. Ahora, el número de arriba, el numerador, ¿qué me indica? Pues el numerador me indica las partes que voy a sombrear, las partes que voy a pintar. Y me dice pinta 4 cuadritos. Ah, pues 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, representándolo gráficamente 4 quintos, eso vendría a ser su gráfica. Eso vendría a ser su gráfica. Siempre el denominador, ojo, nos indica en cuántas partes en total se dividió la unidad. Y el numerador nos indica, pues, cuántas partes estamos tomando de ella. Estamos tomando de ella, ¿verdad? Y eso es gráficamente una fracción. Muy bien,
Cuando nosotros hablamos de fracciones, tenemos dos clases de fracciones, ¿sí? Dos clases de fracciones. Estas fracciones son la fracción propia, una fracción propia, lo voy a borrar para acá nada más para poderlo trabajar. Tenemos la fracción propia, fracción propia, y tenemos la fracción impropia. Fracción propia y también está la fracción impropia. Fracción impropia. Fracción propia y fracción impropia. ¿Sí? Impropia. ¿Qué viene a ser una fracción propia? Se le llama fracción propia cuando el numerador, es decir, el número de arriba, va a ser menor que el denominador. El numerador va a ser menor que el denominador. Eso es una fracción propia. ¿Puedo tener ejemplos? Claro que sí. Me dicen 2/5 es una fracción propia porque el numerador, el número de arriba, es menor que el número de abajo. A mí me dicen por decir 3/7 es una fracción propia porque el número de arriba es menor que el número de abajo. Me pueden decir por decir 9/11 es una fracción propia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Y así podemos ir nombrándolos cuantas fracciones nosotros queramos. Entonces, cuando me hablan de fracciones propias, es cuando el numerador es menor que el denominador. Ahora, vamos a hablar de las fracciones impropias. Las fracciones impropias es lo contrario. Es lo contrario a la fracción propia. Si en la fracción propia el numerador era menor que el denominador, en la fracción impropia el numerador es mayor que el denominador. Es mayor que el denominador. Acá yo puedo tener ejemplos por decir 3/2 es una fracción impropia porque el número de arriba es mayor que el número de abajo. A mí me dicen por decir 7/3 es una fracción impropia porque el número de arriba es mayor que el número de abajo. A mí me dicen por decir 11/5, esto es una fracción impropia porque el número de arriba, el numerador, es mayor que el denominador. Y así podemos ir nombrando cuántas fracciones pues nosotros queramos, cuántas fracciones requerimos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le llama fracción propia? Cuando el numerador es menor que el denominador, es decir, el número de arriba es menor al número de abajo. ¿Cuándo es una fracción impropia? Pues es con lo contrario, cuando el numerador es mayor que el denominador. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta en lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una fracción propia, por decir a mí me dicen grafica cualquiera de las fracciones de esto, supongamos que vamos a graficar 3/7, ¿sí? 3/7. Sabemos que vamos a tener un rectángulo, que este rectángulo va a estar dividido en partes iguales. ¿En cuántas partes iguales? Según esta fracción que yo tengo, 3/7, recordemos que el número de abajo me indica en cuántas partes tiene que estar dividido. Entonces, yo voy a graficar 3/7, quiere decir que este rectángulo tiene que estar dividido en 7 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 partes iguales. ¿Por qué 7? Algunos están preguntando. Vuelvo a repetir, porque recordemos que el denominador, como acá es 7, el denominador me indica en cuántas partes tiene que estar dividido la unidad. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De las cuales el numerador, el número de arriba, pues me indica que yo tengo que tomar 3 partes. Tengo que tomar 3 partes. Entonces, vamos a pintarlo, en este caso, 3 cuadritos, y eso sería la gráfica de lo que es 3/7. 3/7. Fíjense, solamente nos bastó una sola figura. En una sola figura nosotros graficamos esa fracción. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una fracción impropia? Una fracción impropia, ¿qué es lo que pasa? A mí, por decir, me dicen ahora graficar un ejemplo. Igual, voy a graficar la segunda, que es 7/3. ¿Sí? 7/3. Entonces, digo, voy a trabajar con un rectángulo
un rectángulo, yo sé que este rectángulo tiene que estar dividido en 3 partes, porque eso me indica el denominador. Solamente en 3 partes. 1, 2, 3. 3 partes iguales. Pero imagínense, me dice, toma 7 pedazos. 7 pedazos, pero yo digo, pero si acá no hay 7, solamente hay 3. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que buscar otra figura, la misma figura, ¿sí? Que tiene que estar dividido en la misma cantidad de partes, 1 en 3 partes en este caso, y digo, ni aún así todavía puedo alcanzar los 7, ¿verdad? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todavía me falta. Entonces voy a requerir la ayuda de otra figura más que tiene que estar dividido, ojo, en la misma cantidad. En la misma cantidad. Me parece que ahora sí podemos tomar los 7 pedazos, ¿cierto? Los 7 pedazos. Tomamos los tres primeros, todos. Los siguientes 3 también, que con eso sería 3 más 3, 6, ¿verdad? 3 más 3, 6. Y de la tercera figura solamente teníamos que tomar un pedacito. Y con eso completábamos 7 tercios. No es que yo en la primera, por decir, no puedo todavía conseguir la cantidad del numerador y la segunda ya lo puedo dividir en la cantidad, no. Cuando nosotros graficamos fracciones impropias, las figuras que nosotros trabajamos tienen que estar separado, dividido en la misma cantidad de partes. ¿Cuántas partes me indica el denominador? ¿Cuántas partes me indica el denominador? Y pues el numerador, obviamente, las partes que nosotros estamos tomando, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando es una fracción propia, basta con una figura. Yo puedo graficar cualquier fracción, mientras que es propia, es decir, si el numerador es menor que el denominador, solamente voy a requerir una figura. Pero si se trata de una fracción impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador, acá nosotros vamos a necesitar más de una gráfica. Más de una gráfica. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser hasta 4, 5 quizás, ya de acuerdo a lo que nos diga el ejercicio. ¿Sí? Entonces, eso es una fracción propia, fracción impropia. Fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador y una fracción impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Estamos? En esto vamos a agregar también otra clase de fracción más. Tenemos las fracciones mixtas, así se les llama. Fracción mixta. Fracciones mixtas. ¿Qué son las fracciones mixtas? Creo que por el nombre mixto, ¿verdad? Mixto es cuando nos juntan, ¿cierto? Mixto es cuando vamos a mezclar, ¿verdad? Eso también sucede en la matemática, lo mismo se entiende. Mixto, cuando me hablan del mixto, pues es cuando vamos a mezclar números. En este caso, ¿qué números vamos a mezclar? Pues vamos a mezclar un número entero. Un número entero son aquellos números exactos. Puedo tener, por decir, el 5 es un número entero, el 7 es un número entero, el 2 es un número entero, todos los números exactos. ¿Sí? Todos los números exactos. El -4 es entero, el -10 es entero, todos los números exactos. Es decir, donde no esté dividido por ninguna coma, nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los números mixtos? Cuando vamos a mezclar un número entero, supongamos el número 2, lo voy a mezclar con una fracción, supongamos un tercio. El 2 y la fracción, pues esto los estoy juntando, el 2 es la parte entera porque es el número entero, el número exacto, ¿sí? Esto es el entero y el 1/3, pues esto ya es una fracción. Esta es mi fracción. ¿Verdad? Entonces, cuando me hablan de números mixtos es cuando nosotros vamos a juntar un número entero con una fracción. Un número entero con una fracción. ¿Y cómo se resuelve un número mixto? Porque dejarlo así o trabajarlo así como mixto, pues es un poquito tedioso, fastidioso y nos podemos equivocar, nos podemos confundir. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? A un número mixto, para nosotros poder hacer las operaciones con este tipo de números, lo que tenemos que hacer es convertirlo a una fracción, solamente una fracción, donde exista un numerador y un denominador.
nada más. ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo se convierte? ¿Cómo se hace la conversión? Es muy sencillo. Vamos a empezar del denominador, es decir, del número de abajo. Este denominador se va a multiplicar siempre por el número grande, por el número entero. Y a ese resultado siempre lo vamos a sumar el número de arriba. Lo vamos a sumar. ¿Sí? Lo vamos a sumar. Entonces, ¿cómo tendríamos en nuestro ejercicio? El 3, que es el denominador, lo vamos a multiplicar por el número entero, 3 por 2, y lo vamos a sumar el numerador, más 1. Y obviamente que tiene que tener su denominador, el número de abajo, que tiene que ser lo mismo. Acá era 3, acá también tiene que seguir manteniéndose el 3. Entonces, acá tenemos 3 por 2, 6. 6 más 1 entre 3. 6 más 1 es 7. 7 entre 3. 7 entre 3. Entonces, dos enteros, un tercio, llevándolo a fracción, es lo mismo que decir 7 tercios. Son lo mismo, es lo mismo. Ahora, ¿cómo quizás ustedes en un ejercicio tienen, por decir, les dan todas las operaciones en fracciones y al final ustedes encuentran el resultado? Un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Me parece que hay compañeros que están a la espera. Ya está. Muy bien, entonces, les iba diciendo, supongamos que ustedes están trabajando puras fracciones, no hay problema con eso, y al final ustedes para hallar el resultado, pues ya no solamente encuentran lo que son las fracciones, sino lo encuentran con números mixtos. ¿De qué manera se hace la conversión de un número mixto a una fracción? ¿De qué número se hará ¿De qué manera se hará la conversión? Lo único que vamos a hacer es dividir, Un ejemplo, por decir, a mí me dicen, me dicen 5 tercios, me dan esta fracción y me dicen 5 tercios, pero no quiero que se quede como fracción, sino quiero que lo conviertas a un número mixto. Quiero que el resultado esté en número mixto. Muy bien, ¿qué es lo que van a hacer? Lo único que tienen que hacer es dividir 5 entre 3. 5 entre 3. Eso es lo único. Y ahora, ¿qué hacemos? 5 entre 3, 3 por 1 es 3. ¿Cuánto le falta para 5? Eso es 2. ¿Verdad? Eso es 2. Entonces, ¿cómo se hace la conversión ahora? Fíjense, este cociente que nos salió acá es el número 1. Esto siempre es el número grande, el número entero. Este residuo que nos quedó acá, esto viene a ser el numerador. Entre este divisor que teníamos acá, que era el 3, esto viene abajo como denominador. Y ahí está. ¿Quieren comprobar? Multipliquen y sumen. 3 por 1, 3 más 2, 5 entre 3. Y eso es lo que nosotros teníamos acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera ustedes pueden hacer la conversión. Si tienen un número mixto a una fracción o quizás de una fracción a un número mixto. Entonces, no va a haber más dificultades. ¿Estamos? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de fracciones, tenemos también dos tipos de fracciones. Tenemos dos tipos de fracciones, que son las fracciones homogéneas y son las fracciones heterogéneas. Homogéneas y heterogéneas. ¿Qué vendrá a ser una fracción homogénea? Homogénea quiere decir que son igual denominador. Estas fracciones tienen iguales denominadores. Ya sabemos que denominadores son los números de abajo. Entonces, para que sea homogénea, tiene que tener el mismo denominador. Un cuarto lo están sacando de esta primera figura. Supongamos que es una pizza, ¿verdad? Acá una pizza. La pizza estuvo dividida en 4 partes iguales, de las cuales, pues, este pedacito que está acá de colores es la que están tomando. Entonces, representándolo en fracción, sería 4 pedazos, porque la pizza está dividida en 4 partes iguales,
y de las cuales estamos tomando un pedacito. Entonces, eso es el numerador. Ahora, la siguiente, 3/4, ¿cómo provienen? Supongamos que tenemos otra pizza que también está dividida en 4 partes iguales. 4 partes iguales. Eso es el denominador. Ahora, de estas 4 partes iguales, pues se están tomando las 3 partes que están un poco más coloridas, ¿verdad? Entonces, esa cantidad es en el numerador. Entonces, representándolo como fracción, tenemos 1/4 y 3/4. Y estos son fracciones homogéneas. ¿Por qué homogéneas? Porque, vuelvo a repetir, tienen el mismo denominador. Es decir, los números de abajo son igualitos. Son igualitos. Ahora, ¿cuándo se les llama fracciones heterogéneas? Fracciones heterogéneas ya quiere decir lo contrario. En las fracciones heterogéneas, los denominadores ya no van a ser iguales, van a ser diferentes. Van a ser diferentes. En la primera gráfica, por decir, nosotros tenemos una pizza, la cual pues está dividida en 4 partes iguales, ¿verdad? Eso vendría a ser el denominador, de las cuales se ha tomado uno, la parte que está más colorida, entonces eso se pone en el numerador. Llevándolo, representándolo como fracción, esta gráfica es 1/4. Ahora, la siguiente figura, supongamos que es también una pizza, el cual pues ya no está dividido en 4 partes iguales, sino está dividido solamente en 2 partes iguales. Como está dividido en 2 partes, eso viene a ser el denominador. Eso viene a ser el denominador, ¿sí? Porque está dividido en 2 partes iguales, de las cuales uno de estos pedazos está pintado más claramente, es el pedazo que están tomando. Entonces, como están tomando un pedazo de los dos, llevándolo a fracción, esta gráfica es 1/2. Y esto se trata de fracciones heterogéneas, ¿sí? Fracciones heterogéneas. ¿Por qué? Porque los denominadores, es decir, los números de abajo, acá ya no son iguales, son diferentes. ¿Estamos? Entonces, fracciones homogéneas porque tienen igual denominador. Fracciones heterogéneas porque tiene diferente denominador. Porque tiene diferente denominador. Ahora, cuando nosotros hablamos de fracciones, acá tenemos la clasificación, ya hablamos de las fracciones propias, el numerador es menor que el denominador, las fracciones impropias, cuando es de reverso, el numerador es mayor que el denominador. Hablamos de la unidad. ¿Qué es la unidad? Pues la unidad es el total en una fracción, es el 1. 4 entre 4 es 1. La unidad, el 1 es la fracción, el total de una fracción es el 1 siempre. Es el 1 siempre. Entonces, eso sería con respecto a lo que son las clases de fracciones. Ahora, no basta pues conocerlos, qué es una fracción quizás propia, fracción impropia, los números mixtos, o quizás qué es una fracción homogénea, fracción heterogénea. Lo que nosotros tenemos que saber es realizar problemas con lo que son fracciones. Ahora, para nosotros poder realizar quizás los problemas, ejercicios ya con fracciones, lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo primero que tenemos que saber es realizar las operaciones básicas con fracciones, es decir, hacer una suma, hacer una resta, una multiplicación y una división con fracciones. Eso es nuestro trabajo. Entonces, cuando nosotros tenemos fracciones homogéneas, ya dijimos que tiene el mismo denominador, vamos a trabajar primero con la primera operación, que es la adición, más conocido como la suma. ¿Sí? Adición. Vamos a sumar fracciones. Vamos a sumar fracciones. Para nosotros poder realizar la suma de fracciones, vamos a tener en cuenta si son fracciones homogéneas o si son fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas ya sabemos que es cuando tienen el mismo denominador. Si a mí me dicen por decir 3/2 más 1/2 más 1/2, esta es una fracción homogénea porque es una fracción homogénea porque tiene el mismo denominador, 2, 2, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos fracciones homogéneas, es muy sencillo de poder resolverlo, porque lo único que vamos a hacer es, vamos a poner directamente el mismo denominador. En este caso es el 2.
y lo único que vamos a hacer es operar con los numeradores, es decir, vamos a sumar en este caso con los números de arriba nada más, con los numeradores. Y tenemos 3 más 1, ¿verdad? 3 más 1, no es 4 más 1. Acá nosotros tenemos 3 más 1, porque estamos juntando nada más lo que son los numeradores. 3 más 1, porque el denominador, como es igual, eso se pone de frente. 3 más 1, 4 y 4 entre 2. Si acá se puede dividir, pues sea bienvenido. Vamos a todavía tener un resultado más exacto, ¿verdad? 4 entre 2, esto es 2 y eso sería nuestro resultado. Entonces, cuando son fracciones homogéneas, es muy sencillo de resolver. Puedo tener 2 fracciones, 3 fracciones, 4 fracciones, etcétera. Pero si todos son homogéneas, es decir, con el mismo denominador, directamente ponemos el número que se está repitiendo abajo y nos preocupamos solamente en hacer la operación de los números de arriba, del numerador, nada más. Ahora, la segunda es cuando nosotros vamos a tener fracciones heterogéneas. Fracciones heterogéneas, ya sabemos, las heterogéneas se les llama aquellas pues que tengan diferente denominador. Si a mí me dicen resolver por decir 7 cuartos más 2 tercios, supongamos. 7 cuartos más 2 tercios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros vamos a hacer la operación, tanto de la suma y la resta en sí es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Lo único que nos cambia es el signo. Entonces acá lo vamos a trabajar también en caso contrario, ya a las dos operaciones. Sí, vamos a trabajarlo, las dos operaciones ya. Por decir, si fuera una homogénea, a mí me dicen 6 quintos, ahora no me dicen sumar, me dicen restar, supongamos menos 4 quintos, ¿verdad? Si son homogéneas, tiene el mismo procedimiento que la adición. Pongo de frente el mismo denominador, en este caso el que se está repitiendo abajo es el 5, y lo único que me voy a preocupar pues es en hacer la operación de los numeradores, 6 menos 4. Y 6 menos 4 es 2, 2 entre 5. Eso sería pues el resultado. Como vuelvo a repetir, tanto en la adición y la sustracción, el procedimiento es lo mismo. Lo único que cambia, pues, son los signos. Si vamos a sumar, es un más. Si vamos a restar, es una resta, ¿sí? Y si vamos a sumar, ya sabemos que es la suma cuando vamos a agregar. Y si vamos a restar, pues vamos a quitar, ¿cierto? Entonces, cuando son homogéneas, tanto en la adición y en la sustracción, de frente el mismo denominador y simplemente nos preocupamos por trabajar con los numeradores. Ahora, ¿qué pasa si es una fracción heterogénea en la adición? Primero en la adición, ¿sí? Primero en la adición. Cuando es una fracción heterogénea, es decir, con denominadores diferentes, en sí hay varias formas de poder resolver. Hay varias formas de poder resolver un ejercicio, una adición, cuando es heterogénea y sobre todo cuando nosotros tenemos dos fracciones nada más. Una de las formas que lo trabajan y creo que también es una de las más sencillas, ojo, cuando son solo dos, es la multiplicación en aspa. Es la multiplicación en aspa. Es decir, se multiplica 7 por 3 y luego se le suma, porque acá me está diciendo suma, la otra aspa, 4 por 2. 4 por 2. Y todo esto, dice, está dividido entre la multiplicación de los dos denominadores. 4 por 3. 4 por 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos acá? 7 por 3, 21, más 4 por 2 es 8, entre 3 por 4, 4 por 3, que es 12. 21 más 8, esto es 29, 29 doceavos. Y eso sería el resultado. Eso sería el resultado. Eso es una primera forma de poder resolver. La otra forma, yo creo que es la más sencilla también, ¿sí? Es la más sencilla. Consiste cuando nosotros lo vamos a volver homogéneo a estas fracciones que nosotros tenemos acá, que son 7 cuartos más 2 tercios, lo voy a volver homogéneo, porque recuerden, cuando es homogéneo, directamente pongo el denominador y lo único que me preocupo es por trabajar los numeradores. Entonces,
lo voy a volver homogéneo a esta fracción. ¿Y cómo lo voy a volver homogéneo? En este caso, cuando son solamente dos fracciones, siempre nos vamos a fijar del número menor, del denominador menor. Ojo, voy a trabajar el 3 y el 4, porque recuerden que para que sea homogéneo, lo que tiene que ser igual son los números de abajo, los denominadores. Los numeradores no, eso no, lo dejamos tranquilo un ratito. Entonces, me voy a fijar en el número menor del denominador. En primer lugar, voy a decir, el número menor del denominador multiplicado por algún número me da al otro número, que es el mayor. En este caso, el menor es 3. 3 multiplicado por algún número me da 4 por ningún número, ¿verdad? 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Ya se pasó del 4. Entonces, no me da multiplicado por ningún número. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a cambiar los números nada más. Al 4 lo voy a multiplicar por el 3. 3 abajo, 3 arriba. Y al 3 lo voy a multiplicar por 4. 4 abajo y 4 arriba. Y ya está. Ahora resolvemos arriba. 7 por 3, 21. Entre 4 por 3, 12. Más 2 por 4, 8. Entre 3 por 4, 12. Y fíjense, ahora se convirtió en una fracción homogénea. 12, 12. ¿Cómo se resuelve? Pues directamente el 12. Y arriba vamos a hacer la operación 21 más 8. Y 21 más 8, esto es 29 doceavos. 29 doceavos. De cualquiera de las formas tenemos que obtener un mismo resultado. Tienen que ser iguales. Ya si ustedes tienen ejercicios, vean por cuál de las formas les parece más sencillo. ¿Sí? Les parece más sencillo. Ahora, eso es cuando solamente son dos fracciones. Pero ¿qué pasa si a mí me dan y me dicen, por decir un ejemplo, 5 medios más 3 cuartos más, por acá me dicen 5 sextos todavía, 5 sextos. Y por acá todavía me dicen más 4 tercios. Imagínense, me piden sumar fracciones. Pero ahora ya no tengo dos fracciones, tengo 4 fracciones. ¿Podría trabajar la primera forma de la multiplicación en aspas? Sí puedo hacerlo. Puedo trabajar primero estos dos y estos dos. Al final los resultados de los dos nuevamente tendría que hacer otra aspa. Pero siempre, pues nosotros tenemos que buscar la manera más corta, más sencilla de poder realizar las operaciones. Lo más bonito de la matemática es que te da varias opciones de poder trabajar, pero ¿cuál es lo más hermoso? Que todo va a llegar a un mismo resultado. Eso sí, de cualquier forma nosotros tenemos que obtener todos un solo resultado. Pero obviamente siempre pues vamos a buscar el camino más corto, la forma más fácil, más sencilla de poder resolver un problema, ¿cierto? Entonces, ¿puedo aplicar la primera forma? Sí puedo aplicar la primera forma, pero vuelvo a repetir, tendría que aplicarlo en estos dos primeros, luego en estos dos, y luego el resultado de esto con el resto, nuevamente tendría que hacer otra vez la multiplicación en aspa. Como que voy a perder tiempo, ¿cierto? Como que voy a perder tiempo y eso es lo que menos nosotros queremos. ¿Qué es lo más recomendable cuando nosotros tenemos más de dos fracciones? Más de dos fracciones. Lo recomendable es que nosotros lo homogeneicemos, es decir, lo volvamos homogéneo. Lo volvamos homogéneo. ¿Y cómo yo puedo volver homogéneo a 2, a 4, a 6, a 3? ¿A qué número lo voy a homogeneizar? Pues para nosotros saber a qué número se va a volver homogéneo esto, vamos a trabajarlo. El 2, el 4, el 6 y el 3. Lo vamos a sacar su mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo, es decir, lo vamos a descomponer estos números. Siempre vamos a empezar por el más pequeño. A ver, ¿estos números tienen mitad? Sí, tienen mitad. El 2 su mitad, 1. El 4 su mitad, 2. El 6 su mitad, 3. ¿Y el 3 tiene mitad? No tiene mitad. No tiene mitad. Muy bien, acá veo todavía el 2, veo que tiene mitad, entonces voy a terminar primero con todos los números que tengan mitad. El 1 ya no se puede sacar nada porque ya terminó. Mitad de 2 o 2 entre 2, esto es 1. El 3 no tiene mitad y el otro 3 tampoco tiene mitad. ¿Qué saco ahora? Ah, pues ahora lo saco la tercia.
El 1 ya es respuesta, el 1 ya es respuesta. 3 entre 3, esto es 1. Y 3 entre 3 también es 1. El mínimo común múltiplo termina cuando todo está en 1. Por lo tanto, ya terminó. ¿Qué quiere decir? Que el mínimo común múltiplo será igual a la multiplicación de estos números que nos quedaron a la parte derecha. Se multiplican todos los números. En nuestro caso tenemos 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4. 4 por 3, esto es 12. Esto es 12. ¿Para qué me sirve este 12 ahora? Cuando yo saco mínimo como múltiplo, este 12 ahora me dice que a todos estos números que yo tengo acá, lo voy a volver homogéneo, pero con este denominador, a este denominador. Todos tienen que tener el denominador de 12. Todos, las cuatro fracciones tienen que tener el denominador de 12. Muy bien, entonces, lo único que vamos a hacer es buscar números. Digo, 2 por cuánto me da 12. Ah, pues 2 por 6. Ojo, multiplico abajo y multiplico arriba por la misma cantidad para que no varíe. Ahora, el 4 multiplicado por qué número me da 12? Ah, pues 4 por 3 abajo, por 3 arriba. Arriba y abajo. 6 multiplicado por qué número me da 12? Ah, pues por 2. Por 2 abajo y por 2 arriba. El 3 multiplicado por qué número me da 12? Ah, pues por 4 abajo y por 4 arriba. Y ya está. 5 por 6, 30 sobre 12. Más 3 por 3, 9 sobre 12. Más 5 por 2, 10 sobre 12. Más 4 por 4, 16 sobre 12. Fíjense, todos están homogéneos. ¿Qué dice? Pon el mismo denominador, es decir, el 12 en nuestro caso, y lo único que te preocupas es por sumar los numeradores. 30 más 9 más 10 más 16 más 16. 30 más 9, 39 más 10, 49. 49 más 16, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 doceavos. 65 doceavos. Y eso sería la respuesta. Eso sería la respuesta. Entonces, cuando ustedes tienen más de 2 fracciones, pues lo más recomendable es volverlo homogéneo. Volverlo homogéneo. Vuelvo a repetir, pueden trabajar con la opción de la multiplicación en aspas, sí pueden hacerlo, pero como que van a perder bastante tiempo y eso es lo que menos se quiere, ¿sí? Tanto en la adición y en la sustracción, es decir, en la resta, es el mismo procedimiento, solamente cambian los signos, solamente cambian los signos. A ver, vamos con un ejemplo de lo que es la sustracción. Si a mí me dicen, por decir un ejemplo, me dicen 15 cuartos restado menos un tercio. Y vamos a restarlo todavía. Acá me dicen 3 medios. Resta de fracciones. Muy bien, veo que tiene más de 2 fracciones, porque si solo tuviera 2 fracciones, lo puedo hacer homogeneizándolo o quizás multiplicándolo en aspa, que cualquiera de los dos es correcto. Pero acá como tengo 3 fracciones, pues puedo trabajar multiplicando en aspa, sí. Trabajaría las 2 primeras, tendría un resultado y ese resultado recién con la siguiente fracción lo trabajaría. Vamos a perder tiempo. Entonces, voy a trabajarlo, voy a sacarlo el mínimo común múltiplo para ver a qué número lo puedo homogeneizar esas fracciones. Saco mitad, mitad de 2 es 1, 3 no tiene mitad, 4 mitad o 4 entre 2, eso es 2. Acá todavía veo que este 2 pues tiene mitad, nuevamente me va a salir el mismo número, me parece, 2 entre 2, 1. El 3 no tiene mitad y el 1. Sacamos la tercia, 1, 1, 1 y terminó el mínimo. El mínimo común múltiplo será la multiplicación de los números que hemos obtenido a la parte derecha. 2 por 2, 4 por 3, 12.
¿verdad? 12 nuevamente nos salió 12. ¿Qué quiere decir? Que todos estos números yo lo puedo homogeneizar a 12. ¿Cómo? Ya, pues 4 por cuánto te da 12? 4 por 3. 3 abajo, 3 arriba. 3 por cuánto te da 12? Ah, pues por 4. 4 abajo, 4 arriba. Ojo, estoy homogeneizando abajo, me interesa abajo. Arriba nada más ya es de relleno. 2 por cuánto me da 12? Ah, pues por 6. 6 abajo y 6 arriba. Y ya está. 15 por 3, 3 por 5, 15, va 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. 45 entre 12. Menos 1 por 4, 4 entre 12. Menos 3 por 6, 18 entre 12. Fíjense, todo está 12, 12, 12, homogéneo. ¿Qué dice? Pon el mismo denominador y simplemente preocúpate por resolver los numeradores. 45 menos 4 menos 18. 45 menos 4, 5 menos 4, esto es 41. 41 menos 18 dividido entre 12. Dividido entre 12. Acá tenemos 11 menos 8, eso es 3. Acá me quedó 3 menos 1, eso es 2. 23 entre 12, eso sería nuestro resultado. Eso sería el resultado. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven una suma o una resta de fracciones, rapidito, vuélvanlo homogéneo para que puedan trabajar directamente, Muy bien, entonces eso es la adición y la sustracción. Vamos a hablar rápidamente de lo que viene a ser la multiplicación y la división de fracciones. La multiplicación y la división de fracciones. Para nosotros multiplicar y dividir fracciones, acá sí no tenemos que tener en cuenta si son homogéneas o si son heterogéneas. Para la multiplicación y la división no se toma en cuenta eso. ¿Cómo se multiplica fracciones? Multiplicación. Multiplicación. ¿Cómo se multiplica fracciones? Es muy sencillo. Si a mí me dicen por decir 3 séptimos multiplica por 1/5. Acá no importa que sean homogéneas o heterogéneas. Me pueden decir 2 tercios multiplica por 7 tercios. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Las fracciones se multiplican directamente, numerador por numerador, 3 por 1, 3 por 1, entre denominador por denominador, 7 por 5, 7 por 5. Y 3 por 1 es 3, entre 7 por 5 es 35. Eso sería la respuesta. No importa si son homogéneas. Cuando ustedes tienen multiplicación, no lo vayan a poner, pues está repitiendo el 3 y el 3 lo ponemos. No. Numerador por numerador, 2 por 7, 2 por 7, entre denominador por denominador, 3 por 3. 3 por 3, 2 por 7, 14 y 3 por 3, 9. Y esos serían los resultados. ¿Sí? Entonces, cuando multipliquen, no tengan en cuenta si son homogéneas o si son heterogéneas, porque igual, numerador por numerador, denominador por denominador. Puedo tener 2 fracciones, 3 fracciones, 4 fracciones, 5 fracciones, etc. Si es una multiplicación, todos los numeradores entre la multiplicación de todos los denominadores. ¿Sí? Y finalmente la última operación que tenemos que viene a ser la división. Para nosotros dividir fracciones también es muy sencillo y tampoco tenemos que tener en cuenta si son homogéneas o si son heterogéneas. Si a mí me dicen por decir 3 cuartos divide un ejemplo entre 11 quintos, por decir. Me piden dividir. Para nosotros poder dividir fracciones tenemos dos maneras de dividir. La primera forma es cuando nosotros vamos a hacer la multiplicación en aspa. Es decir, si yo tengo 3 cuartos, me piden dividir entre 11 quintos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ojo, siempre empezando del primer numerador, empezando de acá.
este número se va a multiplicar con el 5. Entonces, este será 3 por 5. Se va a dividir entre la otra aspa, 4 por 11. 4 por 11. Y 3 por 5 es 15. 15 entre 4 por 11 es 44. Y esto sería el resultado. Eso es la primera forma. La segunda forma de poder dividir fracciones es cuando nosotros lo vamos a ordenar en forma vertical. Es decir, todos lo vamos a ubicar de arriba abajo, en una misma columna. 3/4 entre la otra fracción lo pongo abajo. 11/5. 11/5. ¿Y de qué manera procede ahora? Pues vamos a hacer la multiplicación. Se dice extremos por extremos, 3 por 5, 3 por 5, entre medios por medios, 4 por 11. Así se dice, extremos por extremos, entre medios por medios. 3 por 5, 15, entre 4 por 11, 44. Y ahí tienen el resultado que tiene que ser lo mismo a la otra forma que nosotros hicimos la división. ¿Sí? Entonces, esas son las operaciones cuando nosotros hablamos de fracciones. Otra cosa, cuando nosotros hablamos de fracciones, hay que tener en cuenta bastante esto. Les voy a dejar acá como un ojito, ¿sí? Como un ojito. ¿Qué dice este ojito? Este ojito dice, cuando ustedes en fracciones encuentren la palabra de, la palabra del, la palabra de los, esto significa multiplicación. Significan multiplicación. Significan multiplicación. Significan multiplicación. ¿Sí? Significan multiplicación. Entonces, las palabras de, del, de los significan multiplicación. Por decir un ejemplo, a mí me dicen hallar, 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 a ver, hallar 2/3, me dicen hallar los 2/3 de 9/4, de 9/4 de, me piden acá todavía y me dicen de 50, de 50. Imagínense hallar los 2/3 de 9/4 de 50. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo voy a llevar y lo voy a anotar matemáticamente. 2/3, en vez de poner esta palabrita de, lo pongo multiplicación porque eso me dice la palabra de, del, de los, eso es multiplicación. 9/4, nuevamente aparece la palabra de multiplicación, 50. Y fíjense, es una multiplicación de fracciones. Es una multiplicación de fracciones. Lo puedo multiplicar numerador por numerador por numerador, ¿verdad? 2 por 9 por 50. 2 por 9 por 50 entre denominador por denominador por denominador. 3 por 4, ojo, en matemática cuando a mí me piden, me ponen un número, este número se sobreentiende que abajo está el 1, ¿ah? Y más que todo, cuando trabajamos en fracciones y solamente aparece el número, pues vamos a sacar a relucir el 1 porque el 1 está invisible. Entonces acá tengo por 1. Esto ya pues es la multiplicación. Es más, cuando nosotros trabajamos multiplicación de fracciones, el objetivo siempre tiene que ser simplificar. Simplificar quiere decir pues cuando vamos a sacar mitad o tercia o quinta o séptima o onceava de un número, para no estar trabajando con números grandes. Por decir, yo acá tengo un 50, voy a multiplicar por 9, por 2, me va a salir un número grande, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a simplificar, vamos a reducir los números, se reducen los números. Fíjense, yo saco mitad de 50, esto es 25. Saco mitad de 4, esto es 2. ¿Cómo estoy reduciendo? Acá,
saco mi tercia de 9, es decir, a 9 lo divido entre 3, 9 entre 3, Profesora, es hora. 3, ¿sí? Tercia de 3, esto es 1, ¿cierto? Acá yo veo otro número más que tiene mitad, este 2 mitad 1 y este 2 mitad 1. Y fíjense, simplificando abajo, desaparecieron todos los números. Arriba, ¿qué me quedó? 1 por 3 por 25. Eso es lo que me quedó. Y acá pues es más fácil de poder hacer la operación porque son números más cortos. 3 por 5, esto es 15, va 1, 3 por 2, 6 y 1, 7. 75 por 1 sigue siendo 75. Y eso sería el resultado. ¿Sí? Entonces, estas palabritas son muy, muy importantes. Las palabras de los, eso significa multiplicación. Eso significa multiplicación. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este tema de lo que son fracciones? No, Miss, todo bien. Muy bien, entonces me da mucho gusto, me parece que ya nos hemos pasado de la hora, la otra profesora debe estar esperándolos también. Entonces con esto yo me estoy despidiendo de ustedes, deseándoles que tengan una bonita semana y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando ya para el siguiente grado de ustedes, ya para el siguiente grado de ustedes, echarles esas ganas nada más, por favor, y vamos a terminar el colegio, porque eso es el objetivo, ¿sí? Un abrazo a la distancia, el día de hoy estoy culminando ya entonces con este tercer bimestre y ya nos estaremos reencontrando, pues, a ver, ¿no? Con ustedes ya va a entrar, es más, otra docente, porque ustedes ya pasan al tercer año de secundaria. Ya quizás conmigo nos encontramos en lo que es quinto año de secundaria, ¿sí? Porque tercer y cuarto ya van a llevar con otra docente. Entonces, les deseo lo mejor, que les vaya bien y, por favor, me quiero reencontrar con ustedes en el quinto año de secundaria, ¿sí? Un abrazo, nos vemos, chao. Cuídense. Igual, Miss, un abrazo, Dios le bendiga hasta Saben mi el número quinto de año, celular. entonces, Miss. Cualquier duda estoy para ayudarle. Hasta quinto los espero entonces. El tiempo pasa volando, ¿eh? Chau, chau.